Saludos cordiales. Vamos a dar inicio a esta clase, a esta tercera clase. Para ello voy a proceder a compartir la pantalla y tenemos de inicio donde anteriormente nos habíamos eh, quedado con lo que es el levantamiento de las columnas en este caso. Si ponemos la ficha 3D, nosotros verificamos que en verdad lo que estábamos haciendo es planta baja, para lo cual teníamos ya desarrollado lo que es el tema de columnas y teníamos desarrollado lo que es el tema del piso, en este caso la placa de compresión. Cuando nosotros damos clic en este caso queremos hacer la losa o el suelo de la segunda planta, hacemos clic en segunda planta, nos aparece por defecto la malla estructural. Entonces, lo que tenemos que hacer es primeramente importar. Pero antes de que vamos a verificar en el CAD, sobre todo las unidades, porque siempre es importante que tengamos las unidades, ¿sí? Bien, vamos a partir pantalla. Bien, vamos a buscar el archivo CAD. Para eso buscamos nuestra ruta de acceso. En mi caso, tengo en el equipo. Vamos a abrir lo que es la segunda planta. Esperamos que nuestro archivo se abra, nuestra plantilla CAD, y ya tenemos abierta nuestra plantilla CAD. Nunca debemos confiarnos de las unidades, a menos que ya lo hayamos revisado con anterioridad. En este caso voy a revisar las unidades. Escribo el comando units, ¿sí? Y vamos a verificar. Primero que estemos en el sistema decimal. Segundo, que la precisión sea a 3 ceros, es decir, voy a trabajar hasta milímetros. Y las unidades, sobre todo en este sector, les recomiendo siempre verificar que las unidades, miren, aquí tenemos milímetros, que estas unidades sean metros, por favor. Cuando ya tenemos en metro, también revisamos las unidades en el sistema decimal en el tipo, hasta milímetros, es decir, 3 ceros de precisión. En el sistema, por último, el sistema internacional. Damos OK. Vamos al archivo PU y vamos a purgar todos los errores para que nuestro archivo, y cerramos, ¿de acuerdo? Grabamos
y cerramos. ¿Sí? Ya tenemos en este momento nuestro archivo. Tenemos en este momento nuestro archivo de Revit, nuestro modelo. Y hacemos lo siguiente. Nos vamos primeramente a insertar. Vamos a importar un CAD. Buscamos, en este caso la ruta que yo tengo es mi PC, disco de información de Universidad Internacional. Y lo tengo en la semana 3. Plantillas de WG. Sería segunda planta la que acabo de hacer. Verificamos lo que habíamos comentado. Los colores mantener, las unidades de importación, metros, automático centro a centro, nivel en la que vamos a colocar en segunda planta. Abrir. ¿Sí? Como vemos, también esto está a propósito, es un CAD, pero no está georreferenciado. No se colocó, las columnas no están en los ejes. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a darle un clic al CAD, se pone de color azul todo, verifico en este sector, ¿sí? En este sector de aquí nosotros vamos a verificar, miren, aquí, en este sector, esta plantilla de momento no está bloqueada. ¿Qué significa? Que yo la puedo mover. Pues si yo escribo el comando MV, significa que yo puedo mover esta plantilla. ¿Desde dónde la puedo mover? Voy a ponerla desde el eje de esta columna, la voy a mover al eje, este corresponde al eje 3, a la columna 3D. Entonces la voy a mover al centro de la columna 3D. Y ahí ya estaría. Para evitar que la plantilla se mueva, yo vengo, repito, a este apartado, ¿sí? Y con esta opción puedo bloquear para que no se mueva de aquí en más esta plantilla. Así lo vamos a hacer, ¿sí? Y ahí queda bloqueado. Cuando yo veo esto, por más que yo quiera moverla o borrarla, voy a hacer un clic en borrar. No se borra. ¿Por qué? Porque me dice que los objetos bloqueados no se han suprimido, obviamente porque están bloqueados. Para suprimirlos, primero debe bloquearlos. Ahora sí intentaré moverlos. Ya, me dice lo mismo, no es posible mover un elemento bloqueado. Entonces, yo como que le doy la característica de que el elemento esté totalmente bloqueado. ¿Sí? Entonces, a partir de esto, yo puedo empezar a generar lo que es una losa en el segundo nivel, para recordar cómo se hace suelos. Arquitectura, suelo, suelo arquitectónico. Me sale por defecto el último suelo en el que estuve trabajando, que es la placa de compresión, ¿sí? Que en este caso es la placa de compresión que medía 5 centímetros. Yo voy a hacerle una copia a esto. Voy a dictar el tipo, voy a duplicar, le doy a aceptar y ya tengo que la placa de compresión de 5 centímetros es la número 2. Entonces aquí procedo tranquilamente a cambiarle de nombre, ¿sí? Y le voy a poner que sea la losa. Losa de 20 centímetros. Así le voy a denominar yo. Vamos a ponerla en mayúscula para que no se me pierda. Losa de 20 centímetros. Aceptar. Entonces, luego, en el apartado de construcción, me doy cuenta que debo editar. ¿Por qué? Porque tengo solo como 5 centímetros. Edito. Entonces, la estructura, por categoría, eso todavía no vamos a topar. Luego le daremos las cualidades. En este caso es una losa de 20. Entonces yo le doy 20, le doy aceptar y le doy aceptar nuevamente.
Entonces ahora yo tengo acá en el apartado, si ustedes se dan cuenta, ya tengo una losa de 20 centímetros. Sí, para el caso voy a proceder a hacer, a construir toda la losa, tal cual pasa en una fundición. Tengo que entender cuál es el proceso constructivo. En este caso voy a construirla. Entonces, aquí se vuelve a veces más sencillo porque tengo una arista final, tengo otra arista, tengo varias aristas, ¿sí? Lo que voy a hacer es simplemente tomo este elemento, se activa las pestañas o la casilla de modificar, se activa todo esto de aquí en un color celeste bajito, que es donde yo voy a tomar las herramientas para poder hacer esto. En este caso yo voy a tomar esta herramienta, este rectángulo general, porque también sé que mi proyecto es totalmente ortogonal. Si es que el proyecto no es ortogonal, no me serviría esta herramienta. Entonces le digo que me tome desde aquí, ¿sí? Y que la losa me la haga hasta esta esquina de acá. ¿Estoy de acuerdo? Le digo que sí. Y ya tengo la losa en este caso, ¿sí? Perdón, le di un clic. A ver, veámoslo en 3D. Sí, lo tengo en este caso, sí. También podemos, como nos damos cuenta, el modelo del CAD tiene unos defectos. Las camas están como bloques extruidos, ¿sí? Entonces, si yo quiero, en este caso, aquí tengo la losa, ¿sí? De 20 centímetros, que se crea automáticamente como nivel, como nivel superior de la losa, el nivel que yo designé anteriormente, ¿sí? Pues acá en este momento yo tengo esto de acá. También puedo hacer corregir todas esas partes. Yo puedo ir al CAD y suprimir todos estos defectos si en caso yo quisiera que se suprima. Entonces me voy a a la siguiente planta, ¿sí? Y veo que ya tengo eso. Pero hay algo que me está faltando, que es el espacio vacío donde va a estar alojada la grada. Entonces, nuevamente le doy clic, se pone en este sentido y se activa la pestaña donde yo voy a editar. Y ahí procedo a editar el contorno. ¿Sí? Voy a utilizar esto, editar el contorno. ¿Sí? Pues como yo tengo activa la losa como tal, en este caso hago clic en editar el contorno y le digo que la grada es otro rectángulo. No, no es otro rectángulo, por lo tanto, eh, sí, efectivamente la grada es otro rectángulo. No, porque aquí la grada vemos que empieza más acá. Esta simplemente es una línea de un eje. Por lo tanto, la grada empieza acá. Entonces yo tendría que utilizar esta herramienta para seleccionar las líneas. Selecciono esta línea, esta, esta y esta, porque tenemos que entender que por aquí hay una viga estructural de la losa que une estas dos partes. Y vamos a utilizar el comando que ya habíamos estudiado, que es el trim, y vamos a decir que lo quiero en este sentido, en este sentido. Vamos a hacer aristas entre estas. Y ya que tenga yo construido mi boceto, que es este de acá, esto va a ser el vacío para la grada. Le doy un clic y ya tengo construido todo esto. ¿De acuerdo? Entonces, si yo le doy clic a la losa, ¿cómo sé que es la losa lo que le di aquí? En este caso me aparece que la losa, miren acá, me poso sobre esto, la losa es de 20 centímetros. Pero también el proyecto me muestra que hay otros ductos. Y aquí tengo unos ductos que son netamente para instalaciones, para extracción, para todo lo que es instalaciones tenemos este ducto. Entonces lo que voy a proceder nuevamente es a editar el contorno. ¿Cómo edito el contorno? Ahora sí yo podría utilizar esta herramienta, ¿no? Porque son dos ductos totalmente rectangulares. Entonces digo que lo que no quiero es de aquí hasta acá y lo que no quiero también es desde este punto hasta este punto.
Le digo aceptar y ya tengo los ductos que corresponden a la losa. ¿De acuerdo? Verificamos en 3D y efectivamente en 3D también tengo los ductos. Si quiero le hago clic para tener una mejor visualización. Entonces tengo la losa tal cual es en la construcción y tengo el espacio para las gradas. ¿De acuerdo? Sí. En este momento hice clic a lo que es la plantilla de eh, la plantilla arquitectónica. Si yo quiero modificar algo de esta plantilla, así escribo el comando VG, VG, que es vista de gráficos. ¿Sí? ¿Para qué me sirve esto? A ver, yo voy a dictar VG, voy a escribir el comando VG, que viene a ser la vista de los gráficos, y se me despliega esta gran barra de contenidos, en la cual nosotros tenemos lo siguiente. Primero, las categorías del modelo. Es decir, ¿a qué se refieren las categorías del modelo? Son como decir todos los elementos 3D construidos que tiene el modelo que yo estoy elaborando y que lo puedo hallar en esta parte, las categorías del modelo, ¿sí? Es decir, en esto estoy las losas, las columnas, los suelos, van a ver los muros, las ventanas, aquí están en categorías del modelo, ¿sí? Ahora mismo podemos ver en cada uno de ellos. Y todos estos tienen como un check, es decir, un visto, es decir, que yo puedo visualizar. Primero están las aberturas de agujeros, todo lo que yo puedo crear, ¿sí? Aquí están armaduras estructurales, barandillas, están las cimentaciones, las cubiertas, ¿sí? Y aparte de eso, si nos vamos a la parte más bajo, desplegamos, también tenemos, miren, los pilares. Y aquí está con un check, es decir, que los puedo ver a los pilares que estoy construyendo. Pilares estructurales, puertas. Si me voy al tema masa o a suelos, miren, los suelos están totalmente activos. Si yo quito el check de suelos, se me va a desactivar. No voy a poder ver los suelos, en este caso la placa de compresión y la losa de 20 centímetros que hemos hecho, ¿sí? Eso representa esta parte. Si yo vengo aquí a las categorías de anotación, en cambio son todo lo que son textos, ¿sí? Categorías de anotación. Si yo le hago clic en las categorías de anotación, están las anotaciones estructurales, generales, las etiquetas, ¿sí? O también aquí tenemos lo que son los niveles, por ejemplo, ¿ya? Niveles. Si yo le hago clic aquí en niveles, en este caso, miren, niveles, si yo le hago clic aquí en niveles, le quito el check que está aquí en niveles, no voy a poder ver los niveles que sí los estoy viendo actualmente. En la vista, solo oculta por vista, ya sea en 3D, en la planta, en lo que yo quiera. No oculta a todas las vistas del modelo, solo en la vista seleccionada. Y estos serían categorías del modelo analítico. Sí, miren, aquí vemos categorías del modelo analítico. Los modelos analíticos son, sobre todo, se utilizan más para el tema estructural y para cuantificaciones, ¿sí? Vamos a quitar esto. Y lo que nos interesa es cuando importamos las categorías importadas. Aquí es donde voy a encontrar todo lo que tiene el CAD. Entonces, si yo le hago clic aquí, voy a encontrar qué es lo que yo he importado. He importado el CAD que se llama segunda planta, pero he importado, recuerden, con sus respectivas capas. ¿Sí? ¿Sí? Segunda planta con sus respectivas capas. Capaz que si le doy un check, le quito el check de bloques, todo lo que sean bloques ya no se van a ver. Entonces si es que el dibujo del CAD estaba bien hecho, debería pasar efectivamente eso. No creo que estaba bien dibujado el CAD. Vamos a ver, tenemos una capa de mobiliario también. ¿Sí?
Sale, aplicar y aceptar. No tenemos. Ah, lo que pasa es que hemos tomado planta baja y ahí sí se está. Lo que necesitamos es segunda planta. VG nuevamente. Segunda planta. Mobiliario de la segunda planta. Aplicar, aceptar. Y ahí, miren, esos elementos que teníamos como muebles están totalmente ocultos y solo me queda la parte que tiene que ver con eh, lo que yo necesito para el modelo. Y esto no me afecta a la planta, en este caso a la segunda planta, y le hago clic en segunda planta, y en segunda planta yo sigo viendo. Pero en el 3D, que es donde oculté que se vea eso, ya no se ve esa parte para que no me moleste al momento de visualizar las cosas en 3D. Ahora sí, vamos a proceder a generar lo que son muros, ¿sí? Para este sector de acá vamos a hacer un ladrillo visto para los laterales y todo lo que es interno van a ser tabiquerías, es decir, paredes prefabricadas. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Primeramente nos vamos aquí a muros. Vamos a escoger muro arquitectónico y dentro de muro arquitectónico nosotros vamos a conocer una serie de paletas que me dan eh, los diferentes tabiquerías, mamposterías, sillerías con los cuales se puede construir un muro. Entonces yo voy a coger ladrillo de cara vista de 30 centímetros como mi modelo básico. Yo sé que en el medio el ladrillo visto tiene 13. Entonces lo que yo voy a hacer es, primeramente, editar este tipo, ¿sí? Al editar el tipo, lo primero que voy a hacer es duplicar, duplico. Y ahí ya me sale ladrillo cara vista de 30 centímetros, pero la versión 2 de este modelo. O sea, este sí le puedo cambiar de nombre. Yo le voy a poner ladrillo visto o pared ladrillo visto. Para mí es más importante entenderlo de esa manera. Pared ladrillo visto. ¿Sí? Le doy un aceptar. También le puedo dar cierta característica, como puedo decir 13 centímetros. Entonces lo que vamos a hacer es escribir la pared, en este caso, eh, aquí escribimos mal, pared, ladrillo visto. Nuestro ladrillo, hay dos posibilidades. Si queremos trabajar con el de Susudel, tiene 13 centímetros, o si queremos trabajar con otro ladrillo, mide 10. Pero en este caso vamos a ponerle de Susudel 13 centímetros de espesor. ¿Sí? Pared de ladrillo visto. Aceptar. Luego que ya le tengo cambiado el nombre, nunca debo olvidarme de editarlo. Aquí el ladrillo como tal dice 30, pero debe ser 13. ¿Sí? Le doy aceptar y le doy aceptar nuevamente. Y automáticamente aquí tengo un muro básico que es una pared de ladrillo visto. ¿De acuerdo? Luego, cuando yo empiezo eh, a hacer una pared o un muro, en este caso, tengo que verificar primeramente en qué estoy trabajando, cómo se llama el muro que he escogido. Es un muro básico, pared de ladrillo visto. Y luego en esta pestaña, en esta cinta de acá me va a dar todas las características de lo que yo voy a realizar. Es decir, toda la información que necesito, en este caso, para lo que es mi proceso de modelar en 3D. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que verificar? Primeramente, la altura del muro. Dice que la altura del muro está, si lo veo acá abajo en la barra de información, dice que la parte baja del muro es la segunda planta, es decir, voy a comenzar a construir sobre la losa. Y la parte alta dice que llega hasta la tercera losa o el nivel 3. Y la altura que en este momento está desconectada es de 2,80. Y aquí hay un desfase superior de 0,0.
¿Qué significa eso? Que, que en el momento de que yo empiezo a construir, el muro se va a superponer o se va a sobreponer con la losa, ¿sí? ¿Por qué? Porque 280 tiene incluido losa. Entonces el desfase superior debería ser menos 20 centímetros, que es el espesor de la losa. ¿De acuerdo? Para entender mejor esto, me voy a ir a la planta baja para empezar a hacer los muros, ¿de acuerdo? En planta baja. Si yo me ubico en planta baja, nuevamente vuelvo a leer la información que me da la altura, ¿sí? La ubicación del muro dice que en el eje del muro, por lo tanto, el eje significa que yo tengo que empezar a dibujar al centro, ¿sí? Esas son las cosas que me da. Hay un desfase superior de 0,0 o lo mismo, la misma información tengo aquí. En este caso, cuando estoy en planta baja, dice que en la base tengo planta baja como restricción. Del desfase de la base no tengo ninguno. Voy a dibujar desde el eje del muro, que es lo mismo que me está diciendo acá en este caso, ¿sí? Voy a dibujar desde la planta baja, ¿sí? Voy a dibujar hasta el segundo nivel. Este muro me va a llegar hasta el segundo nivel. Y el desfase superior va a ser de 0,00. Yo tengo que verificar sobre todo aquí, como ya conozco cuál es la altura de la losa, en este caso, sé que es de 330 la altura y está desconectada, la altura de la losa es 330, entonces el desfase superior aquí no tiene desfase. Yo tengo que decirle que tenga 20 centímetros de desfase y voy a empezar con ello, ¿sí? Desfase superior, doy clic y le pongo menos 0,20 centímetros de desfase superior para el módulo, ¿sí? Y luego que ya he verificado el resto de información, ¿sí? Voy a quitar esto, que he verificado el resto de información, procedo a trazar los muros. Entonces, ¿qué se refiere aquí cuando dice eje de muro? Sí, yo lo puedo hacer al muro. Con el eje del muro, con el eje del núcleo, con la cara de acabado exterior, es decir, yo me voy guiando por la cara de acabado exterior, con la cara de acabado interior, ¿qué significa eso? Que me va a dibujar por la línea interna, por la línea externa. Y cuando pongo eje de muro, por el centro. Entonces, automáticamente me puso aquí y me va a dibujar por el centro, ¿sí? ¿Sí? Si se dan cuenta, me dibuja por el centro del. Ahora, si yo tengo como límite la cara, entonces yo debería buscar acabado exterior. Entonces tomo este punto y miren, automáticamente me va dibujando por esta cara. Y le doy clic hasta este punto, ¿sí? Luego vuelvo a tomar desde este punto hasta este punto, ¿sí? Tomo desde este punto hasta este punto, ¿sí? Entonces, para hacer lo mismo, sigo dibujando. Si yo lo intento dibujar de aquí hasta acá, obviamente está tomando este como cara interior, entonces tengo que hacerlo a lo contrario. Tengo que venirme acá, le tomo desde el límite, desde este límite, sí, para venir hasta este punto. Tomo la cara exterior y me va haciendo el dibujo, el modelo hasta este punto. Tomo esta cara y me va haciendo hasta este punto. ¿De acuerdo? Siempre es bueno ir grabando. Ahora sí voy a ver el modelo 3D, ¿sí? Y como manteniendo aplastado Shift más el scroll, ¿sí? Es decir, si yo mantengo presionado la tecla Shift más el scroll es la ruedita central de tu mouse, ¿ya? Teniendo presionado Shift y más el scroll, yo logro hacer lo siguiente. Yo logro rotar en 3D lo que acabo de hacer, ¿sí? Mire, manteniendo aplastado Shift y scroll. Y yo tengo ya, miren lo que son los muros exteriores, ¿sí? Perfecto.
Nuevamente me voy a planta baja y me doy cuenta que las paredes internas tienen otra medida. Por ejemplo, las paredes externas eran con acabado y medían 13. Ahora yo voy a comprobar las paredes internas, ¿sí? Las paredes internas. De aquí a aquí hay 10. Vamos a hacerlo con ladrillo visto mismo, pero vamos a ponerlo del ancho de 10 centímetros. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Muro. Por defecto dice pared de ladrillo visto de 13 centímetros. Yo voy a hacer otra pared de ladrillo visto, pero que tenga 10, ¿de acuerdo? Entonces le pongo editar tipo. Voy a editar tipo. Primeramente, duplico. Tengo pared de ladrillo visto 13 centímetros, la versión 2, acepto. Le cambio de nombre, pared de ladrillo visto, y le pongo que sea de 10 centímetros. Ese va a tener el nombre en este momento. Y obviamente tengo que editar donde dice la dimensión, le voy a poner de 10 centímetros, le doy aceptar y le doy a aceptar. Y yo ya tengo acá, miren, acá tengo que estoy ya con una pared de ladrillo visto que mide 10 centímetros, ¿sí? Entonces, procedo a dibujar. Y esta vez lo voy a hacer utilizando, para hacer otro ejercicio, no con la cara exterior acabada, en este punto, no con la cara exterior, sino voy a escoger el eje del muro. Es decir, aquí voy a dibujarlo desde el eje del muro, el eje del muro. Entonces, ¿cómo es el eje del muro? Es decir, es desde el centro del muro. Entonces, yo me poso aquí y automáticamente el programa me reconoce esta distancia para tomar el eje. Y yo puedo dibujar este eje que llega hasta acá, hasta este punto de la columna, tal cual construcción. Me paso al siguiente. Vengo desde aquí, miren, dibujo hasta acá, no hay ningún problema. Lo tomo desde aquí y lo dibujo hasta acá. ¿Sí? Caso seguido, aquí el eje del muro me lo reconoce aquí. Puedo ir hacia arriba, miren, lo tengo hasta aquí. Y desde aquí, miren, me reconoce el eje del muro. Hago clic aquí y hago también esta pared. Estoy modelándolo. Y desde aquí hago también esta pared. ¿Sí? Y ya tengo, lo verifico en 3D. Miren, tengo todo lo que son las paredes internas. Si yo quiero quitar del modelo de esta losa, quiero quitarle de este modelo esta planta de aquí, también puedo hacer de la siguiente manera. Hago clic en esta, ¿sí? Hago clic. Luego, con el clic derecho, voy a poner ocultar en vista el elemento y automáticamente esta losa se ha quitado para yo poder trabajar y poder visualizar las cosas que estoy haciendo. Ya tengo las divisiones, ¿sí? Ahora bien, nuevamente voy a planta baja y veo que atrás tengo divisiones, ¿sí? Tengo mamposterías que son de 10 y tengo las divisiones de los baños. Tengo todas las divisiones de los baños. Pero en este caso, eh, tengo ventanas que vienen de piso a techo, eso lo vamos a analizar después. Sí, no sé por qué hay aquí errores de dibujo, ventanas internos. Bueno, no importa. Voy a proceder a hacer con la pared de 10, nuevamente voy al muro. Voy a hacer con la pared de 10, voy a hacer todas estas paredes. La pared, para mi caso, estoy con el eje. Si me poso ahí, me toma en el eje. Llego hasta aquí. Miren, ahí asoma esta que detecta ya el eje de la otra pared. Le hago clic hasta ahí, me paso hasta toda la pared, me voy hasta acá, hasta el fondo. Toda esta es una sola pared que llega hasta aquí, que me detecta con la pared que viene de acá y termino ahí. ¿De acuerdo? Luego, tomo esta pared que se detecta con el eje del muro y aquí, donde hay intersección, se intersecta con esto. Y yo voy a continuar hasta que llegue a intersectarse desde aquí hasta que llegue a intersectarse con esta que es en este punto. De igualmente, voy con esta pared desde este punto a este punto. Voy con esta pared que vendría desde aquí, desde el eje, hasta este punto. ¿Sí?
hasta el centro. Luego tomo desde aquí hasta el centro, hasta el centro. Desde aquí hasta el centro. ¿De acuerdo? Y desde acá, me quedé aquí, desde aquí, toda esta pared hasta este lado. Entonces, yo ya he dibujado, ¿sí? He dibujado todo lo que son las paredes. Me falta dibujarla o modelar esta pared en 3D que llega hasta aquí, donde me falta más. Yo creo que están todas. Entonces, como en construcción, se dibuja todo, ¿sí? Voy a verificar en 3D y en verdad yo tengo todas las paredes de la parte posterior ya dibujadas, ¿sí? Hasta ahí la clase del día de hoy.